Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y vía Zoom tengo al periodista cultural y de gastronomía, Benamí Fiman. Benamí siempre es una referencia cuando uno habla del periodismo, sobre todo cultural, bueno, y de la gastronomía también es cultura, ¿no? Y él acaba de presentar una nueva edición de Casa Mayor, esta vez editado por Sergio Dávar, que son entrevistas a tres grandes escritores, a Jorge Luis Borges, al rumano Emil Mihai Cioran, mejor conocido como E.M. Cioran, y al americano polaco Isaac Bashevis Singer. Bienvenido, Benamí, qué gusto y qué honor tenerte en el programa. Bueno, eso no me honra, pero creo que es exagerado. No, pero para nada, para nada. Sabes que cuando vi la nota de prensa, yo no he leído el libro, o sea, no conozco el libro, Casa Mayor, y dije, Dios mío, yo tengo que leer esto porque son entrevistas a tres personajones del siglo XX y personajes que yo admiro muchísimo. A ver, cuéntame de estas entrevistas, Benamí. Bueno, son unas viejas entrevistas, por supuesto, porque yo no usé ninguna arte de nigromancia para comunicarme con los Menos muertos, mal, menos sino que yo mal. los entrevisté en fechas lejanas, en el siglo XX, 1969, en el caso de Borges, 1979 en el caso de Serán, 1980 en el caso de Singer, y algunas parcialmente, otras completas, aparecieron en su tiempo, pero con, con el paso del tiempo, valga la redundancia, fueron esos personajes adquiriendo una estatura cada vez mayor y atravesaron el umbral del siglo XXI agigantado. Y eso me hizo evaluar, mm, evaluar ese tesoro que yo había conservado conmigo, en algunos casos las grabaciones mismas. Wow. Y indirectamente, por una casualidad, digamos, eh, tuve la idea de que no valía la pena dejarlas en los archivos de personales o de las hemerotecas de las revistas o periódicos donde fueron publicados, y decidí contar cómo había sido la epopeya personal para quien los entrevistó de acercarme a ellos. Y eso es lo que es el libro Casa Mayor. Se llama ¿A Casa Borges Mayor lo porque entrevistaste en Caracas? ¿a quién? A Borges. No, en Nueva York, pero reseñé luego. Yo fui el primer periodista venezolano que entrevistó a Borges en el año 69, Imagínate. cuando todavía él no usaba de tanta fama en Venezuela. ¿En serio? Unos eh, pocos, pocos años después, ¿ah? ¿Me No, o dijiste? sea, digo, no, porque es que mi papá tenía libros de Borges, entonces yo desde chiquita vi libros de Borges en mi casa, o sea, no me imaginé que en No, el bueno, 69 no fuera tan famoso aquí, ¿no? ¿cómo? Que nunca me imaginé que en el 69 No, no en fuera tan Venezuela, famoso aquí. no, en los años 60 no ocupaba los titulares de los periódicos, ni siquiera de las secciones literarias de los Wow. diarios. Era quizás un escritor secreto repudiado por parte de la intelectualidad venezolana, que en la época estaba muy comprometida con la Revolución Cubana y con todos los Claro, con la movimientos izquierda, definitivamente, sí. en el continente. Bueno, en poco tiempo después, en el 81, eh, cuando se inaugura el metro de Caracas y se festejan mucho los precios del petróleo de entonces, Borges vino a Caracas y en esa ocasión me habían pedido que lo entrevistara de nuevo y yo consideré que no valía la pena que yo
que ya había hecho aquella entrevista inicial que tuvo mucho éxito, me expusiera de nuevo y me expusiera a repetirme, no que Borges se fuera a repetir, pero yo sí en mi pregunta. Lo que hice fue reseñar su visita a Caracas y en el 81 era una celebridad Claro, aclamada en Venezuela y fue entrevistado por todo el mundo. por supuesto. Te voy a interrumpir, Benamí, porque Sí, vamos a cómo una no, no. pausa. Ya regresamos contigo, ya venimos con Benamí Firma. ¿Cómo es eso que dejan entrar? Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con el periodista cultural y gastronómico Benamí Fiman, una referencia mundial en estas áreas, y estamos hablando sobre su libro Casa Mayor, que son las entrevistas de Jorge Luis Borges, E.M. Cioran y Isaac Bashevis Singer. Me estabas hablando de esta nueva avenida de Borges a Caracas cuando ya estaba reconocido como el gran escritor que fue en el 81, que tú reseñaste esa avenida a Caracas, pero no lo volviste a entrevistar en ese momento. No, conversé con él, pero solamente me limité a reseñar el impacto que había tenido su presencia. Cuando yo digo que era celebrado y muy conocido en Venezuela en el 81, me refería a Caracas, a Venezuela, no mundialmente. Ah, no, Mundialmente yo te ya, entendí perfectamente, ¿no? Yo te entendí perfectamente, sí. y se peleaba los periodistas por obtener una declaración de Borges ahora en el 81 en Caracas. Y creo que yo ironicé diciendo que lo habían exhibido como una especie de monstruo de circo, como un monstruo de la inteligencia. Y fue algo parecido a eso. Era como un trofeo que del que se ufanaba Caracas porque Borges no había estado en Caracas nunca y solo admitió con esa malicia que caracterizaba a Borges venir cuando lo invitaron si le organizaban unos toros coleados. Ay, no ¿Sabes te que lo Borges? creo. Claro, Borges era un hombre muy malicioso y puso como condición que si venía a Venezuela tenían que organizar unos toros coleados porque él había leído sobre esa extraña costumbre, extraña para un argentino, Claro. en las memorias de Páez. Imagínate. ¿Qué fue lo que más Sí, te impresionó de él, Benamí? todo, cada palabra de Borges es una sorpresa, tanto al, al leerlo como al oírlo. En las pocas ocasiones que yo tuve de oírlo personalmente, no solamente en mi entrevista, sino en lecturas en esa ocasión, en el 69, en Nueva York, lectura y declamaciones en algunos auditorios de Manhattan. Todo lo que emanaba de de la pluma o de la voz de Borges era sorprendente. Tenía Sorprendente. Sorprendente. una inteligencia y una erudición, por supuesto, que Eso, deslumbraban. una erudición increíble o sea, que tú dices, Dios mío, ¿en qué momento leyó este hombre tantas cosas? Porque sabe tanto. A ver, vamos a pasar al rumano Emil Cioran. Yo de él he leído aforismos Sí, y bueno, él es un nihilista. es muy ¿Sabe? Yo soy citado. un hombre Algunos de sus interesantísimo. aforismos son, sí, cómo no. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que te cuente cómo y por qué Por favor. lo entrevisté? ¿Sí? Bueno, la casualidad, yo fui muy amigo de un fotógrafo cubano célebre, Jesse Fernández, y la primera vez que él vino a París, yo estaba viviendo en París, nos habíamos conocido en Nueva York, él había estado conmigo en la entrevista de Borges, y cuando llegó a París, era pintor también, a exhibir uno de sus cuadros en la
en la Feria de Arte de París, me dijo al salir del Grand Palais, que era donde tenía lugar en ese año, creo que fue el 76, eh, que lo acompañara, que si yo sabía quién era Cioran, porque él tenía la dirección, y eso fue en una tarde cualquiera. Y le dije que, bueno, ¿cómo Claro. no? Yo te acompaño. Y Ujú. prácticamente lo acompañé un poco de traductor, pero llegamos a donde Cioran sin avisar. Vivía en un ático en el último piso de un viejo edificio de la Rue de l'Odéon, y lo tomamos por sorpresa. Yo creo que en esa época Carlos el Chacal acababa de cometer el El crimen por el secuestro que que él. no, él asesinó a dos policías Ah, es franceses y a verdad, es un verdad, es verdad. y claro, Le dice, imagínate, viene un venezolano como Carlos. Te voy a interrumpir nuevamente, ven a mí, discúlpame, pero tenemos que ir a identificar la estación. Ya regresamos contigo. Ya venimos con Benami Fiman. Continuamos, amigos de Éxitos. Estamos conversando con Benami Fiman, periodista cultural. Además, se me pasó y te pido disculpas, Benami, por no haber dicho que fuiste director de la revista Exceso, que es una revista que ha marcado un hito en la historia del periodismo venezolano. Estamos hablando de tu libro Casa Mayor, editado esta vez por Sergio Dávar, en donde publicas las entrevistas que les hiciste en su oportunidad a Jorge Luis Borges, a Emil Cioran y a Isaac Bashevis Singer. Me estabas hablando de cuando conociste a Cioran, que estabas en París y justo Carlos, el terrorista del Chacal, acababa de asesinar a los dos policías y tú llegaste sin avisar a casa de Cioran con tu amigo. ¿Qué pasó? y bueno, presentándome como un joven venezolano, lo menos que se le ocurrió a Cioran es que yo fuera a hacerle un atentado. Muy sutilmente lo sugirió cuando nos dio entrada a su casa, y fue eh, casi veneración a primera vista. En lo que yo intercambié las primeras palabras, caí rendido un poco ante eh, la acogida de Cioran y el diálogo que mantuvimos, ¿no? Hablamos del poeta Rilke, hablamos del atentado de Carlos, y no se me ocurrió en ese momento entrevistarlo. Fue mucho tiempo después, porque a raíz de esa visita inesperada, intempestiva, nos hicimos no amigos, sino yo me hice asiduo de su casa, iba quizás una vez cada 15 días o una vez al mes a oírlo hablar. Yo era un estudiante y él era un filósofo reconocido. Qué Y fue, privilegio. así fue. Y mucho tiempo después, ya yo no estaba en París y colaboraba en el papel literario nacional, se me ocurrió entrevistarlo y le solicité esa posibilidad en una visita que hice a París, y lo entrevisté largamente con su anuencia. Es decir, le pregunté primero si quería que fuera una entrevista corta, una entrevista larga, que había varios medios en donde yo podía publicar. En algunos medios podía publicar una entrevista breve, en otro una entrevista larga. Y bueno, él optó por la larga. Y resultó que yo publiqué solo unos fragmentos de esa entrevista en la revista Eco de Colombia. Y esa revista tenía circulación continental. Wow. Entonces, esa era la segunda entrevista que daba Cioran en idioma español. La anterior había sido para el periódico El País, pero muy poco tiempo después hice yo la mía, y circuló mucho en América Latina y fue utilizada sin consultarme, por supuesto, por escritores de la talla de Ricardo Piglia, que le integró a una novela
en la que Wow. alguien años después la reconoció, y eso motivó en parte a que yo decidiera escribir este libro, porque me di cuenta que esas entrevistas no habían pasado por debajo de la mesa. Bueno, pues me parece maravilloso que lo hayas escrito. Nos queda un minuto, háblame de Bashevi Singer. Bueno, Bashevi Singer, las circunstancias fueron también, eh, fueron hijas del azar. Yo me encontraba por razones eh, de salud en Nueva York en el año en que murió Henry Miller, que fue admirador de Bashevi Singer. Y encontrándome ahí, yo había empezado a leer a Bashevi Singer un año antes, porque me lo había recomendado un poeta colombiano en el Hotel Tequendama por azar. Fui a un homenaje que se le rindió a Henry Miller, y entre los invitados estaba Bashevi Singer. Y se me ocurrió que era la oportunidad de conocerlo, y para conocerlo, qué mejor que solicitarle una entrevista. De la manera más sencilla del mundo, me invitó a llamarlo. Es más, eh, le pregunté, bueno, ¿y a qué teléfono? ¿Dónde lo puedo conseguir? Es que la ¿Me grandeza puede es dictar su humilde. número? Me dijo, pero me dijo, lo puede conseguir en el libreto telefónico. Y yo Ah, pensé que estaba saliendo de mí. O sea, era una manera de seguir de ese largo, y es, bueno, búscalo este en el libro de estorbo teléfono. me lo saco de encima. Y bueno, fui a consultar. En esa época existían los libretos telefónicos, porque estamos hablando del año 80. Fui a buscarlo, lo Y el llamé y me resultado. dio la cita. Y el resultado fue una entrevista que quedó inédita hasta ahora, en que aparece en Casa Mayor y tiene su valor Una pregunta, ven a mí, porque se nos acabó el tiempo. ¿Dónde se consigue el libro? en Caracas, En en todas las las librerías. librerías. Sí. Estupendo. Casa Mayor de Benamí Fiman, amigos, no se lo pierdan. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti. Un abrazo. Despedimos a Benamí Fiman. Vamos a oír música. Ya venimos.